Los cárteles, famosos por su implicación mundial en el tráfico ilegal de drogas, se enfrentaron a un importante revés cuando la policía de Hong Kong llevó a cabo una audaz redada en la que se incautó de un impresionante alijo de drogas ilícitas por valor de 50 millones de dólares. En este vídeo desvelo los apasionantes detalles de la operación llevada a cabo en Hong Kong para recuperar millones de las garras del cártel. Incidente incitante. Nuestra historia comienza en el pintoresco puerto de Guatemala, donde el portacontenedores de Pacific International Lines, PIL, Kota Pusaka, se preparaba para su fatídico viaje. Poco podía imaginar la tripulación que su buque se vería envuelto en una red de crímenes e intrigas. Era un día cualquiera en el puerto, con barcos yendo y viniendo, cargados de mercancías procedentes de todos los rincones del planeta. Pero en medio del ajetreo y el bullicio, algo siniestro estaba a punto de desencadenarse. Dos hombres, identificados como no miembros de la tripulación, abordaron discretamente el Kota Pusaka desde una lancha rápida mientras estaba atracado en Guatemala. Sus acciones levantaron sospechas inmediatas entre las autoridades. La policía y los funcionarios de aduanas de Hong Kong, siempre vigilantes en su lucha contra el narcotráfico, recibieron un chivatazo sobre la conducta sospechosa de estos dos individuos. Actuando con rapidez, lanzaron una operación conjunta para descubrir la verdad sobre su presencia en el barco. Cuando el Kota Pusaka zarpó, los agentes siguieron meticulosamente su ruta, recomponiendo el rompecabezas de este audaz intento de contrabando. Su investigación reveló una serie de conexiones y actividades sospechosas que apuntaban a un plan bien orquestado. Quedó claro que estos hombres no eran simples polizones que buscaban un viaje gratis. No, tenían un plan mucho más siniestro. Habían introducido de contrabando una cantidad considerable de cocaína en el barco y pretendían entregarla en las calles de Hong Kong. La audacia de su plan era asombrosa. Habían conseguido infiltrarse en el Kota Pusaka, ocultando su carga ilícita entre los cargamentos legítimos. Pero pocos sabían que el largo brazo de la ley se cernía sobre ellos. La policía y los funcionarios de aduanas de Hong Kong vigilaban de cerca el avance del barco. Sabían que se les estaba acabando el tiempo y tenían que actuar con rapidez para interceptar a los delincuentes y confiscar la droga. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, el Kota Pusaka llegó a la terminal de contenedores Kwai Chung de Hong Kong. Era el momento que los agentes habían estado esperando. Había llegado el momento de poner fin a esta audaz operación de contrabando. Con el corazón palpitante y la adrenalina corriendo por sus venas, los agentes subieron al barco, dispuestos a enfrentarse a cualquier desafío que les esperara. Sabían que había mucho en juego, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a su ciudad del azote de las drogas. Mientras se abrían paso por el laberinto de contenedores, señalaron 3 contenedores de 40 pies que parecían sospechosos. Estos contenedores, declarados como inocentes malvaviscos guatemaltecos, encerraban un oscuro secreto que pronto sería revelado. El instinto de los agentes resultó ser acertado. Los contenedores habían sido manipulados y los números de los precintos no coincidían con los documentos de embarque correspondientes. Estaba claro que en su interior se ocultaba algo ilícito. Con la respiración agitada, los agentes abrieron las cajas, inseguros de lo que encontrarían. Y allí estaba, oculto bajo la inocente fachada de suministros salvavidas, 9 bolsas atadas con una cuerda de cáñamo que contenían no solo chalecos salvavidas y boyas, sino también 318 paquetes de polvo blanco. Las bolsas contenían cocaína, una droga peligrosa y altamente adictiva, con un valor en la calle de la asombrosa cifra de 50 millones de dólares. El audaz intento de contrabando había sido frustrado y estaba a punto de hacerse justicia. Pero la historia no acaba aquí, amigos míos. Los responsables de este acto descarado estaban a punto de enfrentarse a todo el peso de la ley. La policía de Hong Kong no perdió tiempo en detenerlos, asegurándose de que nunca pudieran esparcir su veneno por las calles. La pareja, un ciudadano hongkonés de 24 años y un ecuatoriano de 19, fue acusada de tráfico de drogas. A medida que se desarrollaba la investigación, las autoridades empezaron a reconstruir el rompecabezas. Quedó claro que las drogas no estaban destinadas a Hong Kong. Por el contrario, formaban parte de una red más amplia, en la que los hombres actuaban como guardianes del cargamento, hasta que llegaba a su verdadero destino. El comisario Wilson Tam Wai Shun arrojó luz sobre el siniestro plan. Reveló que si el barco hubiera llegado al puerto previsto, las bolsas se habrían arrojado al mar. Los hombres las habrían recuperado y se habrían dado a la fuga, sin dejar rastro de sus actividades delictivas. Según el comisario Wilson Tam Wai Shun, esta incautación es un testimonio de la dedicación y vigilancia de nuestros agentes.
Hemos desbaratado una importante operación de tráfico de drogas y evitado que estas peligrosas sustancias lleguen a nuestras calles. La audacia de esta operación de contrabando quedó patente en las elaboradas medidas adoptadas para ocultar la cocaína dentro de un cargamento de malvaviscos de aspecto inocente. La droga estaba sellada en 9 bolsas impermeables, cada una de ellas cuidadosamente atada a chalecos salvavidas y boyas inflables. Dentro de un contenedor de transporte, estas bolsas ocultas se colocaron estratégicamente, garantizando que pasarían desapercibidas durante el transporte. Era un plan astuto, diseñado para eludir la vigilancia de las fuerzas del orden y los funcionarios de aduanas. La detención de los 2 hombres, uno de Hong Kong y el otro de Ecuador, puso de manifiesto las conexiones internacionales de esta organización de narcotraficantes. Estaba claro que esta operación se extendía mucho más allá de las fronteras de Hong Kong. Las autoridades creen que este sindicato transnacional había planeado cuidadosamente el envío, utilizando diversas rutas y métodos para transportar la droga desde Sudamérica hasta Asia. El decomiso de Hong Kong no era más que una pieza del rompecabezas de su amplia red. Todos los organismos encargados de la aplicación de la ley del mundo entero se sorprendieron al darse cuenta de la magnitud de esta empresa delictiva. La cooperación y el intercambio de información entre países se convirtieron en elementos cruciales para desmantelar esta organización internacional de narcotraficantes. La policía y los funcionarios de aduanas de Hong Kong, en colaboración con sus homólogos internacionales, trabajaron incansablemente para descubrir la intrincada red de conexiones y llevar a todos los implicados ante la justicia. La incautación del alijo de cocaína por valor de 390 millones de dólares hongkoneses no solo supuso una victoria para Hong Kong, sino para la lucha mundial contra el narcotráfico. Sirvió para recordar crudamente que por muy elaborados que sean los métodos utilizados para ocultar las drogas, los organismos encargados de la aplicación de la ley no se detendrán ante nada para proteger a sus comunidades. Mientras se asentaba el polvo de la primera gran incautación de drogas, el Servicio de Aduanas de Hong Kong descubrió otro caso de tráfico de drogas. La noche del 26 de septiembre, en el distrito de Tin Shui Wai, los funcionarios de aduanas hicieron otro descubrimiento crucial. Les llamó la atención un individuo sospechoso cuyo comportamiento hizo saltar las alarmas. Actuando con rapidez, los agentes detuvieron al hombre de 21 años y le sometieron a un registro minucioso. Lo que descubrieron les dejó atónitos. En el interior de las bolsas de plástico que llevaba el sospechoso, encontraron aproximadamente 1 kilogramo de presunta ketamina, una droga potente y peligrosa. Este inesperado hallazgo no era más que la punta del iceberg. La detención de este joven condujo a los agentes a una casa de pueblo cercana, donde realizaron nuevas incautaciones impactantes. En el interior del local, descubrieron aproximadamente 23 kilogramos de presunta ketamina, junto con parafernalia para el envasado de la droga. La enorme cantidad de droga incautada y la sofisticación de la operación dejaron asombrados incluso a los agentes del orden más avesados. La detención de este individuo de 21 años supuso un duro golpe para la red de narcotráfico. Puso al descubierto el alcance de sus operaciones y arrojó luz sobre el funcionamiento interno de este comercio ilícito. El joven se enfrenta ahora a 2 cargos por tráfico de una droga peligrosa, y su comparecencia ante el tribunal revelará todo el alcance de su implicación en esta nefasta empresa. Cárteles en Hong Kong. Con esta noticia, queda claro que los cárteles mexicanos se han infiltrado en Hong Kong, estableciendo una peligrosa presencia en el corazón de la bulliciosa ciudad. Detrás de las vibrantes calles y los rascacielos, se ha establecido una red de actividades delictivas en la que notorios grupos de narcotraficantes explotan el centro financiero de la ciudad para blanquear dinero y abastecerse de productos químicos vitales. Esta sorprendente revelación, fruto de una investigación pionera, pone al descubierto el alcance de las operaciones de los cárteles en Hong Kong. Desde el uso que hace el cártel de Sinaloa de bancos y empresas ficticias para blanquear millones de dinero negro, hasta una empresa farmacéutica con sede en Kowloon, implicada en la venta de sustancias químicas controladas para la producción de metanfetamina, el alcance de los cárteles es muy amplio. A medida que las fuerzas de seguridad internacionales confirman la creciente presencia de cárteles de la droga mexicanos y latinoamericanos en la región, se va desvelando la historia de cómo estas organizaciones delictivas se han infiltrado en Hong Kong, revelando un oscuro entramado que amenaza la estabilidad y la seguridad de la ciudad. La expansión de los cárteles mexicanos de la droga en el sudeste asiático se ha convertido en motivo de preocupación, ya que estas conocidas organizaciones criminales tratan de afianzarse en nuevos territorios. Un incidente que puso de relieve esta tendencia creciente ocurrió en un bochornoso día de Navidad de 2013, cuando la policía hizo una redada en una granja a las afueras de Lipa City, en la provincia filipina de Batangas.
El hallazgo de 84 kilos de metanfetamina, valorados en $9,4 millones, y la posterior detención de Gary Tan, un chino filipino presuntamente relacionado con el cártel mexicano de Sinaloa, arrojaron luz sobre la presencia de cárteles mexicanos en Filipinas. No se trataba de un incidente aislado. En 2008, 3 hermanos mexicanos fueron detenidos en Malasia por producir metanfetamina. Estos casos, junto con los nuevos informes sobre cárteles mexicanos que tienen como objetivo el mercado de cocaína de Hong Kong, así como Japón y China, han hecho saltar las alarmas en los organismos encargados de la aplicación de la ley. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONU-D, ha confirmado que los cárteles mexicanos están intentando penetrar en países del sudeste asiático, como Vietnam y Camboya. La expansión de los cárteles mexicanos de la droga en el sudeste asiático es un hecho preocupante, teniendo en cuenta la violencia y la inestabilidad que han asolado México durante años. Desde 2006, México ha sufrido más de 150.000 asesinatos, muchos de ellos relacionados con los cárteles. La guerra mexicana contra el narcotráfico, una insurgencia a gran escala librada entre el gobierno, el cártel de Sinaloa y otros poderosos cárteles como los Zetas, ha asolado el país. Ahora, esta amenaza está extendiendo sus raíces en el sudeste asiático. Para entender cómo los cárteles mexicanos se han infiltrado en el sudeste asiático, primero debemos examinar los orígenes de su expansión. Todo empezó en 2005, cuando el gobierno estadounidense aprobó la ley para combatir la epidemia de metanfetamina, que imponía estrictas regulaciones a la venta de precursores químicos utilizados en la producción de metanfetamina. Como consecuencia, los cocineros de metanfetamina se vieron obligados a huir a México, donde la normativa era menos estricta. Los cárteles mexicanos vieron una oportunidad en Asia, una región conocida por su importante producción de metanfetamina. Empezaron a comprar materias primas en el sudeste asiático, a producir la droga en México y a traficarla a Estados Unidos. Aunque la producción de metanfetamina ya no requiere los mismos productos químicos de base, los cárteles mexicanos han ampliado sus operaciones para aprovechar el lucrativo mercado de la droga en el sudeste asiático. El sudeste asiático se ha convertido en el mayor mercado de metanfetamina del mundo, con un aumento vertiginoso de los precios de la metanfetamina cristalina en los últimos años. La ONU-DD calcula que la delincuencia organizada transnacional en el sudeste asiático mueve la asombrosa cifra de $100.000 millones al año, de los cuales un tercio corresponde a las drogas. Los beneficios de la región y la creciente demanda de metanfetamina han atraído a los cárteles mexicanos, conocidos por su capacidad para infiltrarse y dominar los mercados de la droga. Pero no es solo la metanfetamina lo que interesa a los cárteles mexicanos. También se han interesado de nuevo por el mercado asiático de la cocaína. El aumento de la renta disponible y el deseo de una droga más sofisticada entre la clase media de Asia y el sudeste asiático han alimentado la demanda de cocaína. Sin embargo, es importante señalar que los niveles de consumo de cocaína en Asia siguen siendo relativamente bajos en comparación con el mercado de la metanfetamina. La hoja de coca, el principal ingrediente utilizado para fabricar cocaína, solo crece en Colombia, Perú y Bolivia, que siguen siendo los mayores productores mundiales de la droga. Por lo tanto, la cocaína que entra en el sudeste asiático podría proceder directamente de estas fuentes sin pasar por México. No obstante, las rutas marítimas relativamente fáciles del sudeste asiático y el aumento de los movimientos entre continentes la han convertido en una región atractiva para el narcotráfico. Se espera que la inauguración de la Asociación Transpacífica, el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, empeore la situación. Con el aumento del comercio y la circulación entre países, los sistemas policiales no estaban diseñados para gestionar el volumen de tráfico de drogas en la región. Esto supone una oportunidad para que los cárteles mexicanos entren en el sudeste asiático y colaboren con los grupos locales del crimen organizado para realizar grandes negocios. La llegada de organizaciones de narcotraficantes mexicanos al sudeste asiático podría tener graves consecuencias. Podría conducir a una escalada de la violencia relacionada con las drogas, a una corrupción rampante y potencialmente a la creación de estados fallidos. Históricamente, la industria de la droga en el sudeste asiático no ha sido tan violenta como en América Latina, pero la infiltración de los cárteles mexicanos podría cambiar esta situación. La producción de metanfetamina ya está aumentando en la región y la producción de opio en Myanmar se ha triplicado desde 2006. La presencia de organizaciones narcotraficantes mexicanas no hará sino agravar estos problemas. En su búsqueda del dominio mundial, los cárteles mexicanos han elegido estratégicamente Hong Kong como ubicación clave para sus operaciones delictivas.
La reputación de la ciudad como importante centro financiero y su proximidad a los lucrativos mercados asiáticos la han convertido en un destino atractivo para el blanqueo de dinero y la obtención de sustancias químicas vitales para la producción de drogas. Uno de los grupos delictivos más poderosos y violentos de México, el Cártel de Sinaloa, lleva varios años utilizando bancos y empresas ficticias de Hong Kong para blanquear millones de dólares en dinero negro. Esta revelación salió a la luz gracias a una investigación pionera del South China Morning Post que puso al descubierto el alcance de las actividades del cártel en la ciudad. El uso de bancos y empresas pantalla permite a los cárteles camuflar el origen de sus fondos ilícitos e integrarlos en el sistema financiero legítimo. Al canalizar su dinero a través de Hong Kong, pueden explotar la sofisticada infraestructura bancaria de la ciudad y sus conexiones internacionales. Esto les permite mover grandes sumas de dinero a través de las fronteras y eludir la detección por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, las actividades de los cárteles en Hong Kong van más allá del blanqueo de dinero. Una empresa farmacéutica con sede en Kowloon también ha sido implicada en sus operaciones. Investigadores especiales de México han acusado a esta empresa de vender sustancias químicas controladas que los cárteles utilizan para fabricar metanfetamina, también conocida como ICE. Esta revelación coincide con las advertencias de un alto funcionario de la ONU en materia de drogas sobre la corrupción en la industria farmacéutica china que alimenta el comercio mundial de metanfetamina. La implicación de una empresa farmacéutica pone de relieve la capacidad de los cárteles para explotar empresas legítimas para sus actividades delictivas. Al operar bajo la apariencia de una empresa legítima, pueden acceder y distribuir fácilmente los productos químicos necesarios para la producción de drogas. Esto no solo alimenta el comercio mundial de metanfetamina, sino que también plantea un reto importante a las fuerzas del orden que intentan desmantelar estas operaciones. Las revelaciones sobre blanqueo de capitales y abastecimiento de sustancias químicas en Hong Kong no son incidentes aislados. El año pasado se reveló que las tríadas de Hong Kong suministraban al cártel de Sinaloa los productos químicos necesarios para producir metanfetamina, como efedrina y pseudoefedrina. Esta relación simbiótica entre los cárteles y las organizaciones criminales locales ha permitido que el tráfico de drogas florezca en la ciudad. La presencia del cártel de Sinaloa en Hong Kong es especialmente preocupante debido a su reputación como uno de los grupos de narcotraficantes más sofisticados y peligrosos del mundo. Su implicación en el tráfico de drogas de la ciudad supone una importante amenaza para la seguridad pública y la estabilidad de la región. La expansión de los cárteles de la droga mexicanos y latinoamericanos en Hong Kong y en la región en general ha sido confirmada por múltiples fuentes de las fuerzas de seguridad internacionales. Su presencia se describe como creciente y significativa, lo que indica la escala de sus operaciones y los retos a los que se enfrentan las autoridades para combatir sus actividades. En 2013, 5 mexicanos fueron condenados a penas de hasta 27 años de prisión en Hong Kong por introducir de contrabando más de media tonelada de cocaína en la ciudad. Estas detenciones se produjeron poco después de la detención de 2 individuos en la ciudad fronteriza mexicana de Juárez por presunto blanqueo de $15 millones de fondos procedentes de la droga a través de cuentas en Hong Kong, China continental y Estados Unidos. Estas personas estaban vinculadas a una célula criminal a las órdenes de Ignacio Nacho Coronel, uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa, conocido como el Rey del Cristal por su control del tráfico de metanfetamina entre Estados Unidos y México. La implicación de los cárteles mexicanos en el tráfico de drogas de Hong Kong no es un fenómeno aislado. Una investigación realizada en Brasil en 2015 reveló que la mayor banda de narcotraficantes del país, el Primer Comando Capital, mantenía al menos una cuenta bancaria en China para blanquear dinero y comprar armas y estupefacientes. Los grupos delictivos colombianos también han utilizado empresas ficticias y cuentas bancarias en Hong Kong para blanquear dinero en efectivo. La presencia de carteles de la droga mexicanos y latinoamericanos en Hong Kong y en la región no ha pasado desapercibida. Tanto Hong Kong como China continental figuran como jurisdicciones importantes para el blanqueo de dinero y principales zonas de origen de precursores químicos en el informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes del Departamento de Estado de EEUU de este año. La guerra de Hong Kong contra las drogas. Sin embargo, Hong Kong ha intentado poner de su parte para frenar el contrabando en la ciudad. Situada en un lugar estratégico de la región Asia-Pacífico, Hong Kong se ha convertido en un imán para el comercio ilícito, ganándose su reputación de centro de contrabando. Desde el comercio de opio en el siglo XIX
hasta las actuales operaciones de contrabando, controladas por grupos de delincuencia organizada, exploraremos los acontecimientos históricos y los factores que han contribuido a la notoriedad de Hong Kong. A mediados del siglo XIX, comenzó un oscuro capítulo de la historia de Hong Kong, que sentó las bases para su transformación en un famoso centro de contrabando. Todo empezó con las tristemente célebres Guerras del Opio, una serie de conflictos que cambiarían para siempre el destino de esta bulliciosa ciudad. Durante esta época, Inglaterra intentó hacerse con el control del lucrativo comercio chino, exportando opio al país. La droga se extendió rápidamente como un reguero de pólvora, causando adicción generalizada y problemas sociales. En respuesta, la dinastía Qing tomó medidas drásticas para combatir la epidemia de opio. Quemaron los campos de adormidera y prohibieron el comercio de la planta. Sin embargo, estas acciones desembocaron en un conflicto con Gran Bretaña, que provocó la pérdida del control del gobierno Qing sobre Hong Kong en 1842. En virtud de los términos de paz, China se vio obligada a reabrirse al comercio exterior, incluidas las drogas y otras mercancías ilegales. Esto marcó el inicio de la asociación de Hong Kong con el contrabando. La situación estratégica de Hong Kong en la región Asia-Pacífico desempeñó un papel crucial en su transformación en centro de contrabando. Situada en la desembocadura del delta del río Perla, se convirtió en un cómodo punto de tránsito para el comercio ilícito de opio y otros productos de contrabando. El puerto de aguas profundas de Hong Kong facilitaba a los contrabandistas el acceso al continente y les permitía transportar sus mercancías ilegales con discreción. Los contrabandistas aprovechaban la intrincada red de vías fluviales de la ciudad y utilizaban embarcaciones discretas para navegar por el laberinto de canales y eludir a las autoridades. Pequeñas embarcaciones cargadas de opio se deslizaban en la oscuridad de la noche hasta las costas de Hong Kong. Estos audaces contrabandistas distribuían luego la sustancia ilícita a diversos destinos, incluidas las principales ciudades chinas. El comercio del opio prosperó, alimentando la adicción y la decadencia social. Los fumaderos de opio brotaron por toda la ciudad, atrayendo a gente de todas las clases sociales. El comercio se convirtió en un negocio lucrativo, que atrajo no solo a delincuentes locales, sino también a comerciantes extranjeros que buscaban beneficiarse de esta empresa ilícita. El comercio del opio continuó durante décadas, y su legado perduró hasta la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. El comercio del opio durante el siglo XIX sentó las bases de la asociación de Hong Kong con el contrabando, estableció una red de rutas comerciales ilícitas e introdujo elementos delictivos que seguirían prosperando en los años venideros. En la red de contrabando actual destaca un nombre: la Sociedad de la Tríada Chu Chau. La Chu Chau Triad Society, un grupo de delincuencia organizada local, lleva mucho tiempo a la vanguardia del contrabando y la fabricación de diversos productos ilegales en Hong Kong. Con su intrincada red y sus arraigadas conexiones, han establecido un bastión en el submundo criminal de la ciudad. Los miembros de la tríada dominan el arte de introducir y sacar productos ilegales de Hong Kong. Su método preferido: utilizar pequeñas embarcaciones discretas para transportar el contrabando a través del puerto Victoria. Estas pequeñas embarcaciones, aparentemente inocuas, se integran perfectamente en el bullicioso tráfico marítimo, dificultando a las autoridades la detección de su carga ilícita. Desde drogas hasta productos falsificados, las tríadas están implicadas en una amplia gama de actividades ilegales. Los servicios de inteligencia sugieren que la implicación de las tríadas en el contrabando se remonta a la afluencia de personas adineradas que llegaron a Hong Kong después de que el Partido Comunista se hiciera con el control de China. Algunos de estos individuos, que buscaban mantener su lujoso estilo de vida, se dedicaron a actividades delictivas, incluido el contrabando de drogas. Las tríadas vieron una oportunidad en este creciente submundo criminal. Aprovecharon la afluencia de capital y recursos, ampliaron sus operaciones y se afianzaron en el negocio del contrabando. El estatus de Hong Kong como puerto franco facilitó aún más las actividades de las tríadas. Con unas normas aduaneras mínimas y una economía floreciente, la ciudad se convirtió en una base ideal para sus operaciones ilícitas. Las tríadas aprovecharon la situación estratégica de la ciudad y su reputación como centro financiero mundial. Pero no solo las tríadas contribuyen a la reputación de Hong Kong como centro moderno del contrabando. La construcción de urbanizaciones públicas a finales de la década de 1950 proporcionó inadvertidamente oportunidades delictivas a los sindicatos de la droga. Estas urbanizaciones, con sus espacios abiertos y su falta de vigilancia, se convirtieron en focos de actividades ilegales. Surgieron casas de té,
burdeles y locales de juego, que sirvieron de tapadera a las operaciones delictivas. Con el tiempo, la globalización permitió a las tríadas evolucionar hasta convertirse en un grupo de delincuencia organizada transnacional de mayor envergadura. Ampliaron su red de contrabandistas, aprovechando la conectividad de Hong Kong con el resto del mundo. Para combatir el contrabando desenfrenado, la Policía Marítima de Hong Kong ha puesto en marcha medidas avanzadas. Ahora utilizan tecnología portátil de rayos X para registrar los buques interceptados, lo que permite escanear rápidamente los compartimentos ocultos y ayuda a detectar mercancías escondidas. Sin embargo, a pesar de estos avances, la actividad del contrabando por mar ha ido en aumento hasta 2022. La pandemia de COVID-19 y la implantación de controles fronterizos han dificultado a los contrabandistas el transporte de pequeños cargamentos por aire o mar. A medida que Hong Kong y el continente reabran gradualmente sus fronteras, se espera que aumente la presión sobre los esfuerzos policiales contra el contrabando. La cuestión que queda por resolver es si Hong Kong está realmente preparado para hacer frente a los retos que plantea el contrabando. En la lucha contra el contrabando, las autoridades de Hong Kong han puesto en marcha diversas medidas para combatir esta omnipresente actividad delictiva. Desde tecnología avanzada hasta una mayor vigilancia, están decididas a evitar que la ciudad se convierta en un foco aún más notorio de comercio ilícito. Una de las herramientas clave en la lucha contra el contrabando es el uso de tecnología portátil de rayos X por parte de la Policía Marítima de Hong Kong. Esta tecnología punta permite escanear rápidamente las embarcaciones interceptadas, lo que ayuda a detectar compartimentos ocultos y mercancías escondidas. Gracias a la capacidad de identificar rápidamente los artículos sospechosos, las fuerzas del orden pueden actuar con rapidez para detener a los contrabandistas e incautarse de las mercancías ilegales. Este avance ha mejorado considerablemente su capacidad para desbaratar las operaciones de contrabando y proteger las fronteras de Hong Kong. Pero, para combatir eficazmente el contrabando, es crucial que las autoridades refuercen la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia. Las operaciones de contrabando suelen abarcar varios países, lo que exige un esfuerzo coordinado para desmantelar las redes implicadas. La situación estratégica de Hong Kong y su proximidad a China continental la convierten en un punto de tránsito atractivo para los contrabandistas. A medida que la economía de la ciudad siga creciendo y su conectividad con el mercado mundial se amplíe, los retos a los que se enfrentan las autoridades no harán sino intensificarse. La cuestión que se plantea es si Hong Kong está realmente preparada para hacer frente a los retos que plantea el contrabando. Las autoridades deben permanecer vigilantes y adaptarse al cambiante panorama de las actividades delictivas. La concienciación y la educación del público también desempeñan un papel crucial en la lucha contra el contrabando. Al concienciar sobre las consecuencias de participar en el comercio ilícito, las autoridades pueden disuadir a las personas de participar en estas actividades delictivas. Además, los esfuerzos para abordar las causas profundas del contrabando, como la pobreza y la desigualdad, son esenciales. Al ofrecer oportunidades alternativas y apoyo a las comunidades vulnerables, las autoridades pueden contribuir a romper el ciclo de la delincuencia y reducir el atractivo de dedicarse al contrabando. A medida que Hong Kong y la China continental reabran gradualmente sus fronteras, se espera que aumente la presión sobre los esfuerzos policiales contra el contrabando. Las autoridades deben seguir comprometidas con su misión de proteger a la ciudad y a sus residentes de los efectos perjudiciales del contrabando. Atrás quedaron los días de las simples mulas de droga y los compartimentos ocultos en los vehículos. Hoy en día, los cárteles han adoptado tecnología punta y tácticas creativas para burlar a las fuerzas del orden. Veamos algunas de las formas más sorprendentes e innovadoras de transportar la droga del punto A al punto B. Es un juego constante del gato y el ratón. Los cárteles siempre van un paso por delante y utilizan los últimos avances para pasar desapercibidos. Por ejemplo, utilizan lanchas rápidas equipadas con potentes motores. Estas embarcaciones pueden dejar atrás a la mayoría de las patrulleras, lo que dificulta enormemente su interceptación por parte de las autoridades. Estas elegantes y ágiles embarcaciones pueden transportar grandes cantidades de droga en un tiempo récord, eludiendo la detección y dejando a las fuerzas del orden tras de sí. Pero la cosa no acaba ahí. Los cárteles también han recurrido a los cielos, utilizando drones para transportar droga a través de las fronteras. Estos vehículos aéreos no tripulados pueden volar sin ser detectados, eludiendo las medidas de seguridad tradicionales. Gracias a su capacidad para transportar pequeños paquetes a largas distancias, los drones han cambiado las reglas del juego en el mundo del contrabando de drogas. Imagínese esto:
Un pequeño dron surcando silenciosamente el cielo nocturno, dejando caer paquetes de droga en zonas remotas o incluso directamente en manos de cómplices que esperan. Es una escena sacada directamente de una película de ciencia ficción, pero, por desgracia, es una realidad a la que debemos enfrentarnos. El ámbito digital también se ha convertido en un terreno de juego para los cárteles. Han dominado el arte de utilizar aplicaciones de mensajería cifrada y la web oscura para coordinar sus operaciones. Estas plataformas les proporcionan un manto de anonimato que dificulta enormemente el seguimiento de sus actividades por parte de las fuerzas de seguridad. La capacidad de los cárteles para adaptarse y explotar la tecnología es realmente asombrosa. Han transformado el paisaje digital en un bazar virtual de la droga, donde se hacen tratos, se coordinan los envíos y se blanquea el dinero con solo pulsar un teléfono inteligente. Los miembros de los cárteles siempre están buscando nuevas formas de burlar a las autoridades. También han empezado a utilizar compartimentos ocultos en objetos cotidianos, como muebles, vehículos e incluso juguetes infantiles. Estos compartimentos están tan bien elaborados que pueden pasar desapercibidos incluso durante inspecciones minuciosas. Estos compartimentos ocultos se han convertido en un elemento básico de las operaciones de contrabando de los cárteles, ya que les permiten transportar droga a plena vista. Desde compartimentos secretos en los asientos de los coches hasta falsos fondos en las maletas, las posibilidades son infinitas. Y no olvidemos el uso creativo de objetos cotidianos. Se sabe que los cárteles vacían frutas y verduras y las llenan de droga para transportarla a través de las fronteras. Es una táctica astuta que se aprovecha de la naturaleza desprevenida de estos objetos de aspecto inocente. Estos métodos innovadores son solo la punta del iceberg. Los cárteles evolucionan constantemente, encontrando nuevas formas de burlar a las autoridades y asegurarse de que sus mortíferos productos llegan a su destino. Debido a estos medios innovadores de contrabando y a pesar de la represión policial en Hong Kong, la demanda de drogas como la cocaína y la metanfetamina se ha disparado, atrayendo la atención de delincuentes chinos, carteles latinoamericanos y corredores nigerianos. Las estadísticas dibujan un panorama desolador. Según informes recientes, las detenciones relacionadas con las drogas han aumentado un 40% solo en el último año. Las calles de Hong Kong se han convertido en un campo de batalla, en el que las fuerzas del orden luchan por contener la afluencia de drogas. Los cárteles se han vuelto cada vez más sofisticados en sus operaciones, lo que dificulta enormemente a la policía el desmantelamiento de sus redes. Las fuerzas del orden tienen que ponerse constantemente al día, como si se tratara de un juego interminable. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, el tráfico de drogas sigue prosperando y las organizaciones delictivas explotan las vulnerabilidades de la ciudad. La corrupción entre las fuerzas del orden y las élites políticas agrava aún más el problema, permitiendo a los cárteles operar con impunidad. La falta de programas integrales de educación y prevención en materia de drogas también está contribuyendo al fracaso de la guerra de Hong Kong contra las drogas. Tenemos que invertir en educación y rehabilitación, centrándonos en las causas profundas de la drogadicción y prestando apoyo a quienes lo necesiten. El enfoque actual, centrado exclusivamente en la represión y el castigo, está claro que no funciona. Es hora de un cambio de estrategia, que dé prioridad a la prevención, el tratamiento y el apoyo a los afectados por la drogadicción. Los drogodependientes están atrapados en un círculo vicioso de adicción, sin apoyo ni orientación. El sistema me falló a mí, y está fallando a innumerables más. Necesitan un enfoque holístico que aborde los problemas subyacentes y les ofrezca un camino hacia la recuperación. Las voces de los afectados por la drogadicción son cada vez más fuertes y exigen un cambio y un enfoque más compasivo. Es hora de que Hong Kong reconozca las deficiencias de sus estrategias actuales y adopte soluciones innovadoras. Y esto nos lleva al final de este vídeo. ¿Crees que el cártel recuperará su dinero? Haznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado, haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más.